Vamos a dar comienzo a una serie de clases que se van a referir a patógenos transmitidos por alimentos. El primero de ellos va a ser Staphylococcus aureus. Es un microorganismo que ustedes ya conocen de microbiota del cuerpo humano, ya que el reservorio de este microorganismo es el hombre. También lo vimos como agente causal de mastitis y como indicador de manipulación de alimentos. Microscópicamente, el Staphylococcus aureus es muy característico, ya que se tratan de cocos gram positivos agrupados irregularmente en racimos. Esto diferencia de muchos otros microorganismos patógenos de alimentos. Son inmóviles, no producen esporas, y dentro de las características macroscópicas podemos ver que en algunos medios las colonias toman colores desde blanco a pigmentaciones amarillas, anaranjadas, lo que le da el nombre de Staphylococcus dorados y el nombre de la especie aureus. Dentro de las características fisiológicas más importantes que presenta el Staphylococcus aureus es la producción de toxina. Generalmente las cepas que producen toxina también son coagulasa positiva y termonucleasa positiva, aunque esto no es excluyente. Otras características que presentan es que son anaerobios facultativos, catalasa positiva y tienen un valor de D a 60 grados entre 0,43 a 8 minutos, lo cual nos indica que con una cocción adecuada de los alimentos podemos eliminar este microorganismo de los mismos. En este dibujo observamos una célula Staphylococcus aureus y la ubicación de los distintos genes que codifican para los factores de patogenicidad. Hay genes ubicados en plásmidos, algunos dentro del cromosoma bacteriano están ubicados en transposones, en islas de patogenicidad, en fagos. Hay algunos factores que son desconocidos y otros factores de patogenicidad, como por ejemplo la producción de adhesinas para vincularse a las células que van a colonizar. A estas células también les producen una serie de factores citotóxicos, segregan enzimas que pueden volver nutrientes a los compuestos celulares, como por ejemplo lipasas, proteasas, nucleasas. También hay una amplia resistencia a antibióticos presentes en los Staphylococcus aureus, por ejemplo la cepa SARM, que tiene importancia hospitalaria, es resistente a meticilina y a penicilina, y vemos un listado de distintas enfermedades cuyo agente causal es el Staphylococcus aureus, dentro de las cuales lo que nos interesa es solamente la intoxicación alimentaria. Acá vemos un esquema de cómo sería la configuración espacial de la toxina estafilocóxica. Son proteínas globulares con un sitio activo que es el puente de disulfuro. La característica más importante es que son termoestables. Fíjense que el valor de D de la toxina estafilocóxica a 121 grados varía entre 5 a 10 minutos. Inclusive hay valores de D a 180 grados de varias horas. La toxina estafilocóxica es resistente al paso intestinal. No la destruye la pepsina a pH 2. Son solubles en agua, en soluciones salinas. Hay 5 tipos diferentes que depende el tipo de toxina en qué fase del crecimiento se produce. Por ejemplo, la toxina B, C y D se producen en la etapa de crecimiento estacionaria como un metabolito secundario, y las toxinas A y E se producen en la etapa logarítmica. Fundamentalmente lo que producen es una inflamación del intestino y eso lleva a una respuesta emética, es decir, que producen vómito. La que está más frecuente implicada en casos de intoxicación estafilocóxica es la toxina tipo A.
Hay algunas cepas que pueden producir más de una toxina y a la vez hay producción de otras toxinas estafilocóccicas que van de la letra G a la U y no son tan importantes. Ya dijimos que el Staphylococcus aureus tiene como reservorio al hombre, es decir, que lo podemos transmitir a los alimentos a través de la piel, de la tos, de la saliva, incluso de la propia respiración. Por eso es que es un indicador usado para ver la manipulación de los alimentos. Otra característica importante del Staphylococcus aureus es que no es competitivo con otros microorganismos. Entonces se desarrolla fundamentalmente en alimentos en los cuales ya se haya eliminado esa competencia por calor, por ejemplo, y luego por una recontaminación a través del manipulador puede crecer en el alimento libre de competencia. También lo encontramos en animales con mastitis y de ahí puede pasar a la leche y a los distintos subproductos. El Staphylococcus aureus es uno de los patógenos no formadores de esporas más resistentes a las condiciones ambientales. Recuerden que puede crecer a temperaturas de congelación y sobrevivir la descongelación también. Acá tienen intervalos de temperatura, de pH, valores de actividad de agua en los cuales puede crecer, tolera hasta un 12% de cloruro de sodio y estos valores son importantes que tienen remarcados con amarillo, no desarrolla por debajo de una actividad de agua de 0,85, pH menor a 4,3 y temperaturas menores a 8 grados centígrados. Crece a temperatura ambiente y tenemos que darle el tiempo para que llegue a concentraciones de 10 a la 5 o 10 a la 6 células por gramo en el alimento para que pueda producir intoxicación. La intoxicación estafilocóccica está ubicada entre los principales causantes de enfermedades transmitidas por alimentos. Si bien la denuncia no es obligatoria de los casos, la mayoría de estos no se registran, salvo aquellos que brotes en los cuales están involucrados varias personas. Es una enfermedad autolimitante, tiene un periodo de incubación muy corto que es característico de la enfermedad, puede ir de 30 minutos a 8 horas. Generalmente cuando se produce en reuniones o banquetes, comienzan a suceder los síntomas en la misma fiesta. Los síntomas que estarían dentro del periodo agudo de la enfermedad son vómitos, calambres abdominales, diarrea algunas veces y dolor de cabeza. La mayoría de los casos no necesita hospitalizarse y las dosis de toxina es del orden de los picogramos por kilogramo de peso. Obviamente esto va a depender del estado del paciente, de la cantidad de alimento que ha ingerido, del tipo de toxina presente en el mismo. La toxina estafilocóccica en realidad actúa como una neurotoxina, ya que una vez que llega al intestino, produce una respuesta inflamatoria de las células intestinales y esa respuesta viaja a través del nervio vago hacia el centro del vómito en el cerebro. Por eso es que la aparición de los síntomas es tan rápida luego de haber ingerido los alimentos. En los alimentos podemos hacer detección del Staphylococcus aureus, que lo vamos a ver en el trabajo práctico correspondiente. También se pueden detectar la presencia de bacteriófagos propios de esta bacteria. El ideal es detectar la toxina, ya que es la que va a producir la enfermedad. Recordemos que puede estar presente la toxina en un alimento y ya no estar presente el microorganismo porque se ha destruido por calor, por ejemplo. Para detectar la toxina hay métodos biológicos, métodos serológicos, ya que tienen respuesta inmunológica, y también por métodos moleculares, por ejemplo, por reacción en cadena de la polimerasa, se puede buscar la presencia del gen que codifica para la toxina.
En general, los alimentos implicados en intoxicaciones estafilocócicas son muy variados. La mayoría de ellos podemos decir que son alimentos cocidos en los cuales se ha eliminado la flora competitiva y luego por recontaminación a través de los manipuladores ha llegado el estáfilo al alimento y ha tenido el tiempo suficiente como para crecer, multiplicarse y producir toxina en el mismo. Pueden ir desde carnes de vaca, pollo, fiambres, jamones, salchichas, quesos frescos, distintos productos de pastelería, ensaladas. Las medidas de control de esta enfermedad son básicamente preventivas para impedir que el estafilococo crezca y produzca toxina en el alimento, ya que recuerden que una vez que se produjo la toxina, esta es termoresistente. Entonces, para prevenir la contaminación, vamos a hacer foco en los manipuladores de alimento y en los equipos que se emplean para producir el mismo. Después, para prevenir el crecimiento del Staphylococcus aureus, tenemos que hacer distintos tratamientos o aplicación de barreras, como es temperatura, actividad de agua, concentración de cloruro de sodio, a fin de evitar que el estafilococo pueda crecer. Finalmente, si el Staphylococcus aureus ha llegado al alimento y ha comenzado a crecer, lo que tenemos que hacer es no darle las condiciones para que produzca toxina. Eso se hace evitando que el alimento se mantenga en un rango de temperatura entre 4 y 60 grados. Por lo cual, los alimentos que van a estar refrigerados deben ser rápidamente enfriados y colocados en la heladera, y los que van a ser consumidos a temperaturas más calientes deben estar en baños termostatizados por encima de 60 grados.